En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vocación en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números al tema que tiene como título Dones y frutos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1831, donde se nos mencionan los dones del Espíritu Santo, y comenzaremos con la exposición del don del temor de Dios. Número 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Precioso este número que nos presenta el Catecismo en esta mañana. Y vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de estos dones del Espíritu Santo. El Catecismo en este número se limita simplemente a enumerarlos, y ello lo ha tomado a partir de esa cita del profeta Isaías 11:1-3. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. Y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Decíamos que al ser injertados en Jesucristo por el bautismo, por la vida de gracia, participamos del Espíritu de Cristo, ¿no? Se nos es dado. Por tanto, nosotros somos portadores del mismo Espíritu, y también se nos dan los dones. Aunque el Espíritu Santo es uno, cuando opera en nosotros, produce efectos distintos y diversos. Y por eso hablamos de 7 dones. De hecho, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene a darnos su amor. Pero también es verdad que según la situación histórica que estemos en ese momento, ese amor del Espíritu Santo produce en nosotros efectos diversos, como podría ser el don de fortaleza, el don de consejo. Pero esos dones, Dios los da en un sentido comunitario, siempre en función del bien de la comunidad y de la iglesia. Todos esos dones Dios los da para el enriquecimiento de esa comunión de los santos. Una cosa preciosa que hay que tener en cuenta. Por esto mismo, queridos amigos, dentro del campo de los dones están los carismas. De tal forma que unos seamos don de Dios para los otros, y los otros sean don de Dios para mí. Esto hay que tenerlo presente para poder entender los dones de Dios. Primer don, el don del temor de Dios. Este don nos da un gran sentido de reverencia hacia la majestad de Dios. Este don nos permite
alcanzar la docilidad para apartarnos del pecado y someternos a la voluntad de Dios. Lo que nos ha ocurrido históricamente es que hemos entendido muy mal esta palabra temor. Nos la han vendido bastante con mala publicidad. Es más, hoy en día, cuando está en crisis el principio de autoridad, porque entendemos como autoridad esa especie de posición servil que por miedo se impone a sus súbditos o subordinados, eso ha tenido muy mala publicidad. Y el tema, queridos amigos, es cómo se puede entender la palabra temor de forma positiva en este contexto. Por eso debemos empezar diciendo que nosotros por temor de Dios no entendemos un temor servil. No. Quien dice, yo no quiero ofender a Dios no por amor, sino por el miedo a que me castigue, eso no es el temor de Dios. Eso es un temor servil. Tampoco es un temor mercenario. Temer el no recibir determinados bienes tampoco es el camino. La imagen quizás más cercana para entender nuestra relación con Dios es la de la familia. Uno ve que en la relación que ha tenido con sus padres, en la medida que ha sido sana y equilibrada, uno llega a ver que un niño tiene que ir haciendo un proceso de crecimiento para que poco a poco, en esa motivación última que le lleva a ser dócil a sus padres, va recibiendo una iluminación progresiva. Por tanto, no sería normal, no sería pedirle demasiado, pedirle a un niño que él pueda entender que cuando sus padres le advierten que hay un peligro, o que sus padres le hablan también que hay un castigo, si continúa con esa actitud equivocada o esa actitud retante, ¿no sería normal que se le pueda a ese niño poner una especie de amenaza? Y el niño tendrá que ver cómo detrás de esa corrección que sus padres le hacen, en cada momento de esa corrección está el puro amor. Porque me quieres, me corriges. Eso es lo que el niño tiene que aprender a entrever dentro de esa corrección que su padre o su madre le está haciendo. Porque me corriges, me quieres. Porque si no me quisieras, no te importaría. Por esto mismo, queridos amigos, no podemos hacer como una caricatura de oponer el temor al amor. Hay que entender que son dos términos que deben ser integrados. Este don del temor de Dios hay que entenderlo de esta manera. Temor de Dios y mucho cuidado con entenderlo como temor a Dios. No tiene nada que ver. Es el temor a apartarnos de Él. Así como nos enseñó Santa Faustina en la Divina Misericordia. Todo lo temo de mi debilidad y confío plenamente en Él. Si me suelto de la mano de Dios, voy a caer inevitablemente. Y eso lo temo.
Esa es la manera correcta de entender este temor de Dios, pero nunca temor a Dios. También podría estar el temor al castigo. También forma parte de la pedagogía divina que nos ayuda a caminar, como cuando el padre o la madre hace una amenaza al niño, ¿no? Para ver si se corrige. Si nosotros tomamos la experiencia, uno cuando en la vida tiene que tomar decisiones y afrontar problemas, la motivación es, por ejemplo, si no procedo correctamente, no me atrevería a presentarme en tu presencia. Si no afronto este problema, posiblemente no tendré el suficiente amor, pero por el santo temor de Dios tengo que enfrentarme a lo que tengo delante. Yo como padre, tú como madre, el otro como obispo, como sacerdote. El santo temor de Dios te impulsa a obrar en conciencia. El santo temor de Dios nos está purificando para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. En definitiva, conforme a Dios. Esto es como un acicate del temor de Dios para que no nos apartemos de Él. Y por eso, aunque me duela, bendito temor, bendito temor. Por tanto, queridos amigos, el temor filial perfecto no es el temor servil, el temor del hijo hacia el padre no es un temor servil, no es un temor mercenario, sino que es el deseo de no disgustar al padre. Es el deseo que nace de la caridad y de la reverencia que como hijo tengo a mi padre. Eso no es servil ni es mercenario. Es un temor perfecto. Que mi padre esté bien. De hecho, es un temor que hemos tenido todos cuando éramos niños. Recuerden, cuando usted era niño no solo teníamos miedo que nuestros padres nos castigaran, también teníamos temor de disgustar a nuestros padres. Por amor, no queríamos darles un disgusto. ¿Y cuántas veces nos podremos recordar que intentamos portarnos muy bien para que nuestros papás estuvieran felices, estuvieran contentos, estuvieran orgullosos de nosotros? Yo no recuerdo en ningún momento, ni en mi persona, ni en ningún conocido, que cuando sacaba unas buenas calificaciones en la escuela no se las mostrara a sus padres. Al contrario, uno salía corriendo de la escuela a mostrar el 10 que le habían puesto. Todo lo contrario, cuando había sacado un 5, eso no quería uno mostrárselo a los padres. Podría haber sido por amor, para que no se disgustaran, o tal vez alguno por evitarse la regañiza que le iban a meter, pero en cierta manera ninguno de nosotros actuaba para que sus padres se enojaran. Al contrario, por amor evitábamos los disgustos. Esa imagen del niño es la que nosotros podemos aplicar a nuestra relación con Dios. Y eso, queridos amigos, es exactamente el santo temor de Dios. Que Dios esté feliz conmigo. Una cosa preciosa para tenerla presente. Este don del temor de Dios tiene unos efectos muy interesantes. Primer efecto del temor de Dios.
un vivo sentimiento de la grandeza y de la majestad de Dios. Es un sentimiento de reverencia cuando uno dice, qué grande es Dios. Y de ahí, de ese reconocer la grandeza de Dios, se deriva mi sumisión, mi acatamiento ante esa grandeza de Dios. Y cuando yo soy sumiso y acato esa grandeza de Dios, entonces de ahí viene la plenitud de la humildad. Muchas veces hemos hecho una imagen de Dios que más que un Dios Padre, lo hemos hecho como un Dios colega, ¿no? Un Dios amigo. Y eso no se ha convertido muchas veces en un signo de confianza, sino que se ha convertido en una falta de reverencia ante la grandeza de Dios. Y hemos hecho de Dios tan nuestro amigo que le fallamos y le fallamos y le fallamos. Porque no hay sentido de reverencia con Él. Porque da igual si llego o no llego, si cumplo o no cumplo, da igual. Es una relación que hemos hecho de una especie de Dios colega y hemos acabado con la reverencia a Dios. De Dios tenemos que decir al mismo tiempo que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él es infinito. Y al mismo tiempo que le pongo todo eso, es hermano y es cercano a mí. Pero no puedo solamente quedarme yo con el Dios que es hermano y cercano y se me olvida que ese Dios es creador, que es todopoderoso, que es Padre, que es omnipotente, que es omnipresente. Porque es que, queridos amigos, solamente reconociendo la grandeza y la reverencia que debemos a Dios, es como el hombre será capaz de ver su propia vida en su verdadera dimensión. Es decir, el que yo me sienta como un granito de arena ante la infinitud de Dios. Y eso no quiere decir que yo no soy nada o que me estoy rebajando demasiado, no, yo soy, aunque sea un granito de arena, pero soy. Pero cuando lo comparo ante la infinitud de Dios, realmente no soy nada, pero soy. Eso es lo importante. Y nosotros debemos meditar esto. Por ejemplo, en estos días de Semana Santa, mañana que empieza el Triduo Pascual. Meditar nosotros en estos 3 días sobre la grandeza de Dios y mi pequeñez. Aunque sea pequeño, soy, porque Él quiso, porque Él me dio el ser. Aunque sea un granito de arena, entre todos los demás granos de arena que tiene la playa, soy, porque Él me dio el ser. Y yo así de pequeño tengo que aprender a reconocer su grandeza y reverenciarlo como Él se merece. Solamente así, queridos amigos, el hombre podrá ser humilde. Solamente así, cuando el hombre se pregunta, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Puede suscitar en uno una verdadera humildad que diga, tú eres todo, Señor. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande sea capaz de mirarme a mí en mi pequeñez? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible porque te amo. Y cuando yo entiendo ese acto de amor hacia mí, tan pequeñito, entonces entenderé su grandeza. Y una vez que yo entienda su grandeza, va a nacer en mí la reverencia adecuada hacia el trato
con ese Dios. El don del temor de Dios es un don que nos permite caer en cuenta de esta grandeza, de tal forma que nazca en mí todo el tiempo y en todo lugar el sentimiento de reverencia y de sumisión humilde hacia mi Creador. Este don hace cambiar la vida totalmente, porque nos invita a convertirnos en personas agradecidas con Dios, por compartirnos, por regalarnos su ser, regalarnos la existencia, por permitirnos conocer su grandeza, por permitirme tener sentimientos de amor hacia Él, pensamientos de devoción hacia Él. De lo contrario, lo único que tengo son deseos de vanidad, deseos de presunción. Pero este don del temor de Dios me ayuda a combatir mi vanidad y mi presunción y a ponerme en el lugar que me tengo que poner, en el lugar del hombre y la mujer reverente hacia su Creador. Segundo efecto del don del temor de Dios: tener horror al pecado, tener una viva contrición por el pecado cometido. Y por otro lado, cultivar en nuestra vida una alergia, ahora que estamos en tiempo de alergias, ¿no? Una alergia natural al pecado. A pecar. Esto no significa que tengamos que rechazar a los pecadores, ¿no? Al pecador siempre, pero con el pecado nada. Cuando alguien en nombre del santo temor de Dios y de la santidad no quiere juntarse con los pecadores ni trabajar con ellos, eso ni es auténtica santidad ni es auténtico temor de Dios. Nosotros los cristianos católicos comprendemos con el santo temor de Dios, llegamos a comprender la malicia que en cierto sentido es muy grande en cualquier ofensa, casi infinita, ¿no? Porque el pecado al que ofende es a Dios, que es infinito. Porque atenta directamente contra el amor de Dios. Y este don del temor de Dios nos puede arrancar el auténtico arrepentimiento, nos puede dar eso que se le llama en la espiritualidad católica el don de lágrimas. Una cosa bellísima, así lo decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Llorar nuestros pecados, que nos dé pena el no haber amado a Dios. El don de lágrimas. Llorar nuestros pecados, que nos dé pena no haber amado a Dios como Él se lo merece. También lo decía Santa Teresa de Jesús. Ella decía: prefiero la muerte más recia antes que ofender a Dios. O esa expresión tan católica, ¿no?, que reconocemos en tantos santos: antes morir que pecar. Eso es parte de nuestro vocabulario católico preciosísimo, que hay que rescatar, y está aquí inmerso en este don del santo temor de Dios. Sin embargo, frases como esta, antes de morir que pecar, hoy día en nuestra sociedad uno la dice y te tacharían de loco. Sin embargo, esa frase es cierta. Porque quien dice esto es porque tiene conciencia de la grandeza de Dios. Es porque ha tenido conciencia de la barbaridad que es pecar contra el amor de Dios. Y por eso, en esta conciencia, es capaz el hombre y la mujer santa de decir: antes morir que pecar.
Tercer efecto del temor, del don del temor de Dios, el deseo reparador. Es decir, yo quiero recuperar el tiempo perdido de mi vida y deseo, en actos intensos de amor, amar por cuantas veces no te he amado y servirte por cuantas veces no te he servido. Qué cosa tan hermosa. El deseo reparador. A muchos que nos ha tocado, como San Agustín, decir, tarde te amé. A los 50, a los 60, a los 70, tarde te amé, pero qué ciego he sido, qué tonto he sido, qué cobarde he sido. Yo necesito reparar estos 50 años de pecado, estos 50 años de alejamiento, estos 50 años de soberbia. Yo quiero recuperar el tiempo perdido. Esto es muy hermoso. Esto genera un auténtico arrepentimiento. Un auténtico arrepentimiento, donde la persona aprende a ver el pecado como una barbaridad en contra del amor de Dios y pide al mismo tiempo misericordia. Porque se ha dado cuenta, se ha fijado cuánto le ama a Dios. Y que después de 50 años todavía Dios le está dando la oportunidad, así como con ese acicate, ¿no? De vuelve a mí, vuelve a mí. Recupera tu tiempo perdido, repara, endereza el camino y vuelve a mí. Cuarto efecto del don del temor de Dios, la vigilancia grande para quitarse de las ocasiones de pecado. Uno tiene temor de caer en el pecado. Y por eso tiene que hacer el esfuerzo de no ponerse en ocasión de pecado. Cuando decimos en la oración del Padre Nuestro, los católicos, no nos dejes caer en tentación, cuando yo rezo eso, Dios me responde, y tú no te pongas en ella. Eso es automático. Usted reza, no me dejes caer en tentación, y Dios ahí mismo le responde, y tú no te pongas en ella. Nosotros tenemos la obligación moral de no ponernos en ocasiones de pecado, de no tontear, de no sentirme el valiente, de no estar jugando con el fuego. No te pongas ahí. Y tú sabes perfectamente en dónde no te tienes que poner. Quinto efecto del don del temor de Dios, el desprendimiento, el desapego de todo lo creado. Uno se da cuenta que lo único importante para él es ahora el amor de Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, el primer mandamiento se viene y se pone como lo más importante en mi vida. Hace algunas catequesis mencionábamos sobre la espiritualidad de los mártires. Decíamos que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, no contra todas las cosas. Es decir, no es que las cosas las desprecie, sino que las amo en la medida que ellas me lleven a Dios. Lo que decía San Ignacio, en tanto en cuanto, si me sirve para llegar a Dios la tomo, si no, la rechazo. Esto es muy normal, que quien está totalmente enamorado de Dios, al mirar el mundo que le rodea y compararlo con la belleza y la grandeza de Dios, todo eso se le vuelva polvo. San Pablo lo decía a los Filipenses 3, 7, 8. Pero lo que era para mí ganancia,
lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura por ganar a Cristo. Es una expresión que hemos escuchado toda nuestra vida. Todo lo estimo basura con tal de ganar el amor de Cristo. Hay una anécdota muy interesante que cuenta Santa Teresa de Jesús cuando estaba ella de visita en Toledo. Estaba ya hablando con una mujer muy importante, la duquesa doña Luisa de Cerda, que quería tener una amistad mucho más íntima con Santa Teresa, y ella en su casa le enseñaba todas sus joyas, ¿no? Todas sus perlas, y se ufanaba de presumir todas esas joyas y lucirlas. Y Santa Teresa escribe en el libro de su vida que ella, mientras veía a toda esta señora mostrándole todas sus joyas, ella en su interior decía: yo estaba riéndome entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene reservado el Señor, y pensaba cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiera procurar, tener en algo aquellas cosas, si el Señor no me quitaba la memoria de su amor. Ella se reía, ¿no? Así hay muchas personas hoy en día. Yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo lo otro. Y hacen programas de televisión enormes de 1 hora y de 2 horas, la gente mostrando todo lo que tiene. Yo tengo, y yo tengo, y yo tengo. Santa Teresa se reía en su interior. Ella, que estaba teniendo la experiencia del matrimonio con Dios, esos cristalitos que brillaban, ¿no?, de gran fortuna, le parecían un juego de niños, y le parecían ridículos que esa mujer tan importante, tan grande, tan bella, se ufanara de semejante ridiculez. Claro, Santa Teresa por caridad no le decía nada para no ridiculizar a aquella mujer, pero se daba cuenta que no había nada en el fondo, no había más que un apego a las cosas, algo que Santa Teresa ya había logrado: desapegarse para quedarse con lo más importante, con Dios. Amamos las cosas de este mundo, pero con el corazón libre, cero apegos, en tanto en cuanto me sirvan para lograr llegar a Dios. Y si no me sirven, no las tomo. Por último, queridos amigos, también existen unos vicios opuestos al don del temor de Dios. El primero de ellos, la soberbia. La humildad se fija en la grandeza de Dios, en el contraste de la propia nada. El santo temor de Dios excluye la soberbia. Excluye la soberbia. Segundo, la presunción. La presunción no tiene en cuenta la justicia divina. La presunción es propia de quien confía desordenadamente en la misericordia de Dios. Son aquellos que dicen: bueno, como Dios es bueno, entonces no pasa nada. Dios le perdonará todo a todo el mundo y ya, porque Él es bueno. No. Eso es confiar desordenadamente en la misericordia de Dios. Eso es no haber entendido nada. La presunción es aquel que juega o cree jugar con Dios, que usa a Dios, la bondad de Dios, para jugar con Él. Por tanto, hay que poner mucho cuidado, queridos amigos, de no
equivocar la bondad de Dios para seguir siendo pecadores y pensando y creyendo que no pasa nada, porque eso al final es un abuso de confianza. Por todo esto, poco a poco, nosotros iremos descubriendo que el amor y el temor son dos caras de la misma moneda y no debemos contraponer el amor y el temor. Y hay medios muy concretos en nuestra vida como cristianos católicos que nos ayudan a disponernos para recibir este don del temor de Dios. Por ejemplo, el meditar con frecuencia la grandeza de Dios. Tomando, por ejemplo, ese Salmo 94. Porque es Yahvé un Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En sus manos están las honduras de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, suya es la tierra firme que moldearon sus manos. Entrad, adoremos al Señor, postrémonos de rodillas ante Yahvé que nos ha hecho. Es un salmo preciosísimo, este Salmo 94. Meditar con frecuencia la infinita grandeza de Dios va a ser para nosotros una manera muy, pero muy concreta de disponernos a recibir este don del temor de Dios. También nos puede ayudar a acostumbrarnos a tratar a Dios con confianza de hijo, pero una confianza llena de respeto. Cuando hable con Dios, le hablo con respeto. Cuando lo visito en su templo, me visto con dignidad. Cuando me expreso de Él, lo hablo con dignidad. Claro, hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces confundimos confianza con tomarse todas las confianzas, y eso no es lo mismo. Porque cuando uno se toma todas las confianzas, termina relajándose con Dios y tratándolo como uno más, sin distinción alguna, y entonces Dios se convierte en un cualquiera. Y no es así. Dios es Dios, y su lugar tiene que ser siempre el primero, y eso no quita nada a que también sea mi cercano. También nos puede ayudar a meditar con frecuencia la malicia del pecado. ¿Sí? La malicia del pecado, porque el único enemigo definitivo de nuestra vida es el pecado. Con el pecado no se negocia. Hebreos 10, 30, 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos de Dios vivo. No negociar con el pecado nunca. También nos puede ayudar a prepararnos para tener este don del temor de Dios, el poner un especial cuidado en la mansedumbre, en la manera como trato al otro. Tomar conciencia de todo lo que el Señor me ha perdonado a mí y tratar de hacer lo mismo con mis hermanos. Tratarlos con misericordia como el Señor ha tratado mi ser con misericordia. Eso me puede ayudar muchísimo. Y por último, nos puede ayudar a prepararnos el pedir y pedir y pedir con frecuencia al Espíritu Santo que me regale este don del temor de Dios. Los dones hay que pedirlos. Nosotros tenemos que ser mendigos del amor de Dios. Mendigos del amor de Dios. De esta manera, el santo temor de Dios nos lleva a llorar para mendigar, a derramar muchas lágrimas en nuestra vida como mendigos del amor, para que sea el Señor que al ver nuestras lágrimas se compadezca y nos haga este gran regalo
del don del temor de Dios.